Bueno, pues con esta ley del desahucio exprés se acortarán muy significativamente, seguramente, los tiempos que se utilizan para desalojar a un ocupa. Nos acompaña Manuela Martínez, que es la presidenta del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Manuela, muy buenas noches. Bienvenida una vez más. Muchas gracias. Muchas gracias por acudir en nuestro auxilio. Esta ley del desahucio exprés se va a poder aplicar inmediatamente. A ver, tiene sus plazos. Es un gran paso, ¿eh? Partamos de la base de que es un gran plazo, pero de aquí pasa al Senado, donde el Senado tiene otros 2 meses de tramitación máxima y puede haber enmiendas. Si hay enmiendas, pueden ser sobre el articulado, enmiendas de veto, y si son enmiendas de veto, vuelve otra vez al Congreso, vuelve a bajar al Senado. Esperemos que todo vaya bien y en 2 meses podamos decir que ya la tramitación ha finalizado y se va a poder ejecutar. Porque ahora, ¿cuánto tiempo se puede tardar en desalojar a alguien que ha ocupado una vivienda de manera ilegal? Pues 1 año y 1 año y medio fácil. Son unos plazos muy largos para un propietario que se ve indefenso ante una ocupación ilegal, con cada kilo. Las comunidades de vecinos, ¿qué pueden hacer? Porque hemos conocido, y lo recordábamos, un caso muy reciente de unos ocupas que se meten en una vivienda, de pronto provocan un fuego y causan unos perjuicios a la comunidad de vecinos inmensos. ¿Qué se puede hacer, si es que se puede hacer algo, desde la propia comunidad de vecinos contra unos señores que están ocupando una vivienda, repito, de manera ilegal, pero que además, bueno, pues a lo mejor están enganchados a la luz general, están provocando desperfectos en los portales, en las viviendas? ¿Se puede hacer algo o no? Hay 3 actuaciones a realizar. Una muy importante es inmediatez. Si en el plazo de 48 horas el administrador de la comunidad o el presidente denuncia una ocupación, ganaremos mucho tiempo y evitaremos que la persona que ha entrado legalice esa ocupación mediante un empadronamiento. O sea, 48 horas. En menos de 48 horas tenemos que tener la denuncia interpuesta para poder desalojar de forma rápida. Luego tenemos la acción del propietario, que puede utilizar la vía civil. Siempre se habla de la penal, pero yo aconsejo la vía civil porque la penal al final se archiva. Ya. Esa es inmediatez. Y luego tenemos desde la comunidad la posibilidad de la acción de cesación, que es la única que tenemos en la Ley de Propiedad Horizontal, a través del artículo 7.2, donde la comunidad por actividad molesta puede iniciar una acción en donde el juez en su máxima pena, digamos, como sentencia desalojaría al ocupante de esa vivienda. Como presidenta del Colegio de Administradores de Fincas, ¿cuál es el caso más llamativo que has, porque seguro que has conocido unos cuantos casos? Lo he vivido yo en una comunidad mía, pero fue algo rápido y lo resolvimos de forma inmediata. Pues en una casa antigua rompen un cristal en planta baja, la mujer entra con su maletita y la vecina de enfrente, que no tiene nada que hacer y que le extraña un ruido de cristales, llama automáticamente a la policía, se persona la policía y llega y le dice: señora, salga de ahí. Y dice: no, es que no tengo llave, es que se han llevado las llaves y me he quedado encerrada. La policía no es tonta y le dijo: salga por la ventana, que es por donde ha entrado. Pero ya había colgado toda la ropa en el armario, ya había hecho la cama, es decir, para tener indicios de yo llevo aquí viviendo semanas, ¿no? Bueno, un momento, y te cedo la palabra Antonio, pero vamos a irnos un momentito a Atocha, donde está nuestra compañera Ana Castro, muy atenta a lo que está ocurriendo ahí y a esas protestas que se han repetido en todas las ciudades de España en contra de la sentencia contra la manada. Ana, buenas noches. ¿Qué tal, Eli? Muy buenas noches. A esta hora parece que se está diluyendo poco a poco la última de esas concentraciones que ha desplazado a buena parte de las manifestantes hasta esta glorieta de Carlos V, a esta plaza de Atocha, donde todavía permanecen un pequeño número de manifestantes haciendo una sentada, como veis aquí, en la misma glorieta del emperador Carlos V. Durante toda la tarde y hasta hace apenas unos minutos sí que ha habido alrededor de varios miles de personas concentrados en este punto, al igual que en otros puntos del centro de la ciudad. La calle San Bernardo, el entorno de la Plaza de las Cortes también han sido escenario para las protestas de este grupo numeroso de personas en contra de esa sentencia que hemos conocido hoy sobre los presuntos autores de la violación en Sanfermines de la manada. Bueno, pues ya ven ustedes, directo a Atocha, protestas que ya, como nos decía nuestra compañera, se van diluyendo, pero que han sido intensas y muy numerosas en distintas ciudades de España. Retomamos el tema de la ocupación
en las comunidades de vecinos. Antonio, querías preguntar algo. Sí, yo creo que ha habido un contexto social en el que la ocupación, sobre todo de determinados colectivos, en determinados edificios, se consideraba legítima, ¿no? Y creo que eso también ha ayudado un poco a que la otra ocupación, la de propiedades individuales, pues no haya tenido a lo mejor hasta ahora la atención que esta ley parece intentar darle. Pero claro, a la vez yo he visto que el Partido Socialista y Podemos se han opuesto a esta ley, con argumentos que yo no he acabado de entender del todo, ¿no? Porque se pretendía hacer una especie de distinción entre que si el piso era pues de usted o mío, o el piso era de un banco, o el piso era de un fondo buitre, pero la sensación final es que se oponen en general a que se tramite esta ley. Usted, que lo conoce mejor que yo, ¿nos puede explicar por qué la izquierda se opone a ello? La argumentación es que esta ley no se utilizara para desalojar a gente que no pudiera pagar el alquiler o no hubiera pagado las cuotas de hipoteca o estuvieran en pisos denominados buitres, ¿no? La oposición principal es la acción social que defiende la izquierda, la ocupación necesaria, gente que por necesidad se ve obligada a ocupar una vivienda. Esa es la distinción que ellos hacen. Pero también es cierto que el Gobierno lo que tiene que poner son medidas encima de la mesa y en esta desocupación pasarlo a un organismo social donde esta gente pueda ser amparada. Parece obvio, pero, ¿no? O sea, efectivamente, es decir, lo de que la gente es lo más lógico. tenga la posibilidad de tener un techo me parece una Es necesidad social es el derecho que tiene todo el mundo. Evidente. Otra cosa es quien lo asume y que lo asuma a título personal un ciudadano sin que se sepa cuáles son sus circunstancias, incluso aunque las tenga muy buenas, pues no parece muy presentable, lógico, ¿no? Pues ese ha sido el motivo de la oposición inicialmente. Lo que pasa es que hay una diferencia que a veces tendemos a no querer distinguir o a no poder distinguir. Una cosa es un señor que da una patada a una puerta, hablo en personas en este caso, y entra en una casa que no es suya y la ocupa, y otra cosa es el de una persona que está pagando un alquiler, por ejemplo, o que está pagando una hipoteca y llega un momento en el que no puede pagar y entonces ahí no es que esté ocupando, por lo menos ocupando con K, que es lo que entendemos como ocupación, ¿no? Hay que diferenciar los dos casos. Me gustaría advertir, sobre todo en las comunidades de propietarios, donde existe una ocupación ilegal, donde la comunidad se ve indefensa porque desconoce quién es el propietario o a veces el banco, si es una entidad bancaria, no asume la circunstancia y entonces llega este ocupa inquilino con su sonrisa y su buena predisposición y se ofrece a pagar los gastos de comunidad al edificio. Que no caigan en ese error, por favor. ¿Esto sucede? Sucede, es decir, esas viviendas normalmente generan una morosidad, encima está ocupada, el señor que está dentro, parece amable y simpático y además nos va a pagar la deuda que el banco o quien sabe qué no nos está abonando y caen en el error de coger ese dinero. El error y la ilegalidad, ¿no? Porque claro, totalmente, esos son porque él no es el propietario de la vivienda siempre. Correcto, y está dando una legalidad a una ilegalidad que está ahí. Se pueden encontrar con un segundo problema, que es luego la denuncia. ¿Y hay muchos casos así? Sí, hay mucha gente que inocentemente cae en esa propuesta. Por eso desde aquí aconsejo que por favor no caigamos, es decir, tenemos que aguantar esa morosidad y utilicemos los medios que tenemos a nuestro alcance y paciencia. Al final se consigue. ¿Las comunidades de vecinos son dadas a tomar medidas contra los ocupas? Lo digo porque las comunidades de vecinos son colectivos muy distintos, muy raritos a veces, y hay muchas ocasiones en las que los vecinos no dicen, no, por no meternos en lío, si aquí hay una vivienda que está ocupada, pero tampoco nos genera demasiado, ¿cómo nos vamos a meter en líos de juicios y demás? Me contestas después de la publicidad, qué bonito, me gusta a mí decir esto. Perfecto. Nos vamos a la publicidad y ahora enseguida les seguimos contando cómo deshacerse de los ocupas y si todo el mundo quiere hacerlo. Aquí estamos de vuelta en el Círculo en directo como cada noche. Seguimos hablando con la presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid sobre el tema de la ocupación. ¿Qué se hace cuando hay un ocupa en una comunidad de vecinos? Y te preguntaba yo antes de la publicidad, Manuela, porque tú nos decías, bueno, el administrador de la finca tiene que tomar medidas rápidamente en cuanto hay un piso ocupado. Pero ¿qué ocurre si no todos los vecinos de la finca quieren desalojar o tienen ese interés por desalojar rápidamente al ocupa?
Pues probablemente lo tengan durante una larga temporada ocupando esa vivienda. Es decir, indudablemente nadie quiere problemas, nadie quiere iniciar una acción judicial, nadie quiere buscar un problema, vaya a ser que este señor la tome conmigo y estas cosas, pero hay que ser valiente y tomar decisiones, porque si no luego se arrepentirán de no haberlas tomado a tiempo. ¿Es una decisión que hay que tomar por unanimidad entre el resto de los vecinos o basta con una mayoría? Mayoría simple, una mayoría simple. Pero la acción antes de 48 horas debe ser inmediata por parte del administrador o el presidente, sin necesidad de que se tome inicialmente el acuerdo. Es una denuncia para poner en conocimiento de la policía lo que está sucediendo. Bueno, si lo hace el administrador, bueno, lo malo es el presidente de la comunidad, que es un vecino. Por supuesto, y claro, puede encontrarse una represalia. Muchas veces, claro, dice, oye, yo no me voy a meter en líos, no voy a ser que esta gente luego la trame conmigo, ¿no? Correcto. Anabel tenía pregunta. Sí, quería hacer una pregunta. Estas empresas que existen, que yo creo que tienen además cierto éxito, porque claro, ante la lentitud de la administración, hasta que se pongan en marcha medidas legales ágiles, que no las tenemos, y se dedican ellos a desalojar a personas, no sé si por métodos un poquito expeditivos, quizá, primero ya por la propia presencia de las personas que se ocupan de esto, que suelen ser altos y bastante fuertes y que llaman a la puerta y que hacen ofertas que probablemente no pueden rechazar los ocupas y probablemente no son económicas. ¿Esto qué es? ¿Esto es legal? ¿Esto es paralegal? A ver, existen indudablemente. Igual que estamos hablando de que existen mafias para ocupar viviendas, pues alrededor de todo esto se ha generado también un número de empresas que se dedican a desocupar. Y ante, digamos, la impotencia de los propietarios que no saben qué hacer, pues en algún caso indudablemente pagan los servicios y desocupan. ¿Es legal o ilegal? Yo creo que debe ser, no sé en qué medida puede ser una cosa u otra, pero está claro que quizá, depende de quién contrate los servicios, puedas entrar en un parámetro de ilegalidad. Es decir, quien debe desocuparlo tiene que ser el titular de esa vivienda y debería utilizar los medios, la justicia y los medios que existen. ¿Y cuánto cuesta un litigio por la vía legal para desocupar una casa? Pues puede estar en torno con abogado y procurador en torno a los 1.200 euros aproximadamente. ¿Y en tiempo cuánto lleva? Puedes llegar hasta 1 año y medio fácilmente. O sea, que y todo depende si hay o no menores. Te ocupan tu casa, te tienes que gastar más de 1.000 euros y además no la desocupan hasta 1 año y pico después. Y vivir en otra, que la ocupan en vacaciones, claro, lo mismo es tu única casa, que es lo habitual, vamos. Claro. ¿No? Perdona, ¿y tienes idea de estas empresas alegales o como las llamemos? ¿Cuánto cobran? Pues hace muy poquito un familiar mío me preguntó que estaban tratando esto en una reunión y hablaban de 4.000 euros. 4.000 euros, un desalojo. O sea, por 4.000 euros te desalojan lo que haga falta. Pero ¿no? eficacia garantizada 100%. Sí, claro. O sea, yo, la verdad es que, aunque sea políticamente incorrecto decirlo, entiendo perfectamente que si el Estado no te da una respuesta igual de rápida, recurras a empresas que simplemente con ponerse, lo que decía Anabel, con ponerse ahí delante de 3 tíos como armarios empotrados, seguramente el ocupa se lo piensa. Claro. No, sobre todo porque, fíjate, triste, puedes decir 4.000 euros, oye, pues es un dinero, pero claro, es que los gastos que no cubren los ocupas, gastos de comunidad, estoy pensando de luz, de agua, de lo que pagamos cualquier vecino normal, lo tienen que cubrir el resto de los vecinos, ¿no? Correcto. Claro, pues entonces así están las cosas. Y hay empresas de seguridad que te guardan la casa, es decir, una vez desocupado ya puedes contratar una empresa de seguridad para estar ahí permanente, controlarte o cámaras o sistemas sí es legal, de vigilancia. Eso sí, es un propietario que encarga una empresa. Lo otro habría que valorarlo. Que le vigile la finca. Que el Congreso ha aprobado, como saben ustedes, la ley del desahucio exprés para ocupas, ahora lleva su trámite, como nos explicaba Manuela, que esto no es inmediato, que yo siento decir esto, si ustedes tienen un ocupa en una vivienda de su propiedad, no es que puedan aplicar esta ley mañana mismo, esto tiene su trámite, tiene que pasar por el Senado, luego supongo que habrá que hacer a lo mejor también juzgados específicos para los desahucios exprés, como existen juzgados para el divorcio exprés, por ejemplo, ¿no? Sí, correcto. O sea que tendremos que esperar un poquito, pero bueno, se ha avanzado algo, porque ha sido un gran paso. Es verdad que la propiedad privada, oye, la casa de cada uno, estábamos comentando ahora durante la publicidad, que es increíble que si nos roban el coche y la policía detiene al ladrón, automáticamente lo baja del coche y te devuelve el coche, al propietario. Si te pasa con una vivienda, pues no hay manera de hacer lo mismo, que parece bastante
poco razonable, ¿no? Sí. Estamos hablando de la cosa más Es íntima. incomprensible, Si hablamos de bienes materiales que tenemos los seres humanos, que es nuestro hogar. Manuela Martínez, que ha sido como siempre un placer. Muchísimas Muchísimas gracias gracias por haber estado con nosotros. A vosotros.